Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a este espacio una vez más de Ágiles Colombia en su último día. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, es Iván Martínez. Él es consultor de ProSci en Colombia, él es Training Manager de ProSci en Colombia. Entonces, pues no siendo más, bienvenido Iván a este espacio y te damos todo este espacio para que te presentes. Continúa. Vale, hola Diana, muchas gracias por tu presentación y pero muy buenos días a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por haber escogido esta sala para acompañarme, por su voto de confianza, aprender un poquito de este tema de la gestión de cambio, que estoy seguro les va a gustar. Muchas gracias también al equipo de Ágiles Colombia por haberme invitado a este evento. Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar y de verdad que toda mi admiración y mi respeto para el equipo, para los speakers, para los facilitadores y para todos ustedes que se han sumado a esta iniciativa tan maravillosa. Me lo estoy disfrutando, ya van 3, 4 sábados, hoy finalizamos y me dijeron, tú haces parte del cierre de broche de oro, así que me pusieron un estándar muy alto, pero bueno, no importa, voy a dejar un poquito esa presión, ese estigma, esa etiqueta de cierre de broche de oro para poder aprovechar estos 45 minutos que me regalaron muy especiales para compartir con ustedes un poco de mi conocimiento y de mi experiencia. También, digamos que se supone que soy experto en gestión de cambio, pero realmente nunca me gusta presentarme como experto, porque creo que todos somos aprendices de tiempo completo y más en temas cuando estamos trabajando en cambio, en innovación con las personas, que es un mundo como tan cambiante y con nuevos aprendizajes día a día. Entonces, voy a hablar de gestión de cambio y es que hablar de cambio en épocas como la nuestra es cada vez más relevante. Creo que las personas y las organizaciones nos enfrentamos cada vez más a ambientes, los tan conocidos ambientes VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y creo que cada vez enfrentamos más cambios, cambios más grandes, cambios más disruptivos, cambios más interconectados, pero que en últimas están atados a algo muy importante que somos las personas, porque finalmente somos las personas quienes permitimos o quienes hacemos posible que los cambios sucedan. Y ustedes que seguramente, al igual que yo, trabajan en proyectos, sabrán que el porcentaje de fracaso de los proyectos oscila entre el 68-70%. Y este es un dato supremamente relevante, sobre todo cuando pensamos en función de que quienes hacen posible que los proyectos se logren son las personas. Así que quiero comenzar haciéndoles una pregunta muy importante que generalmente le hago a las personas con quienes trabajo en temas de cambio o de proyectos, y es esta pregunta que ven aquí. ¿Qué porcentaje, reflexionemos un poco en esto, qué porcentaje del éxito de sus proyectos depende de que las personas acepten y adopten nuevas formas de hacer las cosas? Yo me he encontrado, reflexionemos aquí a 2, 3 segundos, yo me he encontrado con el porcentaje generalmente, la respuesta general a esta pregunta está entre el 70 y el 90%. El 70 y el 90% del éxito de nuestros proyectos depende de que las personas acepten y adopten nuevas formas de hacer las cosas. Usted que está ahí, como ya reflexionó, seguramente su respuesta puede estar por encima del 50%. Si su respuesta no es el 70, el 90, pero está por encima del 50%, déjeme decirle algo. Esta charla es para usted, ¿vale? Entonces, ¿de qué les voy a estar hablando? Miremos rápidamente los 3 temas o 3 grandes capítulos que tengo el súper reto de compartir en 45 minutos y ya creo que en 40. ¿Qué y por qué la gestión del cambio? Vamos a estar hablando de esto. Les voy a contar un poquito, un acercamiento metodológico al modelo ADKAR de ProSci para gestionar el cambio, y ya más adelante les cuento quién es ProSci. Y finalmente vamos a hablar de gestión de cambio y Agile, que es el tema que en última nos convoca. ¿Cómo es que conversan estas dos disciplinas?
cómo es que crean esos vasos comunicantes, y allí les voy a compartir un poco de los hallazgos de investigación que se han tenido de ProSci con respecto al tema del Change Management y Agile. Pero antes de continuar, déjenme contarles un poquito de mí porque olvidé presentarme oficialmente para que conozcan un poco más de quién es este man que nos está hablando ahí. Quiero contarles que soy administrador de empresas de profesión. Estoy terminando mi especialización, mi especialización, iba a decir maestría, pero no, estaba muy soñador. Mi especialización en comunicación corporativa, ya terminé materias, de hecho este lunes tengo la entrega del documento final, así que salgo de esta charla corriendo a pulir los últimos detalles. Tuve la oportunidad de certificarme como Change Practitioner de ProSci o como experto en gestión de cambio. Y les dije que les iba a contar de ProSci. ProSci es el instituto de investigación número 1 a nivel mundial en tema de gestión de cambio. ProSci lleva más de 20 años investigando esta disciplina y a partir de toda la investigación es que ha desarrollado modelos y metodologías para gestionar el cambio en las organizaciones. Como mencionó Diana al inicio, tengo el privilegio de trabajar para ProSci Colombia como Training Manager y también como consultor en cambio. También me certifiqué como Scrum Master y esto hace ya casi, no, creo que más de un año. Y aquí inició todo digamos, como mi introducción al tema del agilismo, y por lo cual también estoy hoy porque hice muchos amigos y muchos contactos que, dicho sea de paso, me invitaron a ser parte de este espacio. A nivel personal les cuento que soy el hijo menor de 4 hermanos, a quienes amo bastante. Soy el único soltero, soy hijo, más bien, no padre, soy hijo de 2 hermosos campesinos del departamento de Boyacá, de quienes también me siento muy orgulloso. Me encanta viajar, esa es una de mis pasiones que está un poco frustrada este año y las razones son evidentes, pero bueno, no importa, lo más importante es el autocuidado y el cuidado de las personas. Ay, me adelanté, perdón. Me encanta viajar, quienes estén conectados y me conozcan saben también que me encanta bailar, que me encanta ir a cine, me encanta compartir con la gente y me apasiona trabajar con las personas, y de ahí mi pasión por la gestión del cambio justamente. Entonces entremos en materia para hablar de gestión de cambio. Pero no puedo hablar de gestión de cambio sin antes hablarles de cambio. Porque hay una línea ahí diferente, digamos que hay una línea delgada, pero hay una diferencia entre lo que es cambio y gestión del cambio. Cuando hablamos de cambio en su definición más básica, pues estamos hablando de pasar de un punto A un punto B. Esa es la definición más básica de cambio. Cuando uno mira a los diferentes autores de cambio, aquí les estoy compartiendo algunos, encontramos que ellos tienen diferentes denominaciones, pero casi todos lo enmarcan en 3 estados fundamentales del cambio. Algunos lo llaman congelamiento, descongelamiento, recongelamiento, otros tienen otras denominaciones, pero con la denominación que nos vamos a quedar, o con la definición que nos vamos a quedar para lo que viene de aquí en adelante, es que cambio, en su definición más básica, es pasar de un estado actual a través de un estado de transición hasta llegar a un estado futuro. Por supuesto, lo que siempre estamos esperando es que el estado futuro tenga mayores beneficios que el estado actual. Generalmente cuando emprendemos un proceso de cambio es porque estamos buscando un beneficio, porque estamos buscando una mejora, porque estamos buscando una nueva innovación o un incremento, etcétera, etcétera. Estamos buscando resultados mejores de los que tenemos en el estado actual. Ahora, visto esto desde las organizaciones o los procesos de cambio en las organizaciones, generalmente se convierten en algo que es muy conocido para nosotros y son los proyectos. Las iniciativas de transformación en las organizaciones, en última, se convierten en proyectos de cambio. Y quienes trabajamos en proyectos sabemos que generalmente el éxito de los proyectos nos lo miden por 3 variables importantes: el cronograma o el tiempo, el presupuesto y el alcance o los objetivos del proyecto. En últimas, pues, el retorno a la inversión que nos da ese proyecto. Nos ha desarrollado un modelo que se llama el modelo del triángulo PCT, que es este que les estoy acá compartiendo, que nos habla a partir de la experiencia y de los hallazgos de la investigación sobre 3 elementos supremamente importantes que deben estar armonizados cuando estamos liderando un proyecto para que el proyecto sea exitoso. Por un lado, aparece el liderazgo y el patrocinio ejecutivo. Y dicho sea de paso, es el factor número 1 a lo largo de 20 años de investigación de
fracaso o de éxito de un proyecto. Cuando un proyecto arranca sin un liderazgo directivo, que esté activo, que sea visible, que dé la cara, que apoye realmente la iniciativa, es un proyecto que generalmente va a estar condenado, es un buen predictor de que el proyecto va a fracasar. Así que esta es una de las patas del banco, por decirlo de alguna manera, que tenemos que asegurar cuando vamos a tomar una iniciativa de cambio. Por otro lado, pues está el Project Management o la gerencia del proyecto. Aquí es donde están muchos de ustedes, los PMPs, los Scrum Master, todas las personas que son expertas en gerenciar un proyecto, en darle toda esta parte técnica, en darle forma, en darle estructura, en gestionar y movilizar al equipo de proyecto para que realmente logremos las iniciativas o lo que se ha propuesto con el proyecto. Pero hay otra parte muy, muy importante que tiene que ver con el lado humano de los cambios y de esto se encarga la gestión del cambio. Es una disciplina que, aunque ha sido estudiada por muchos años, realmente todavía sigue siendo muy nueva, sobre todo en culturas como la nuestra en Latinoamérica, donde las organizaciones apenas están haciendo real conciencia de la importancia que tiene la gestión de cambio, de acompañar el lado humano de los cambios para lograr los resultados de un proyecto. Y la importancia de esto no es porque se nos ocurra decir que gestión de cambio es importante. 20 años de investigación han demostrado que hacer gestión de cambio en un proyecto multiplica hasta por 6 las probabilidades de éxito de un proyecto y es esa gráfica que les estoy mostrando allí la correlación que hay entre una excelente gestión de cambio y el alcance el logro de los objetivos que se han planteado los proyectos. Bien. Pero les he hablado un montón de gestión de cambio y no hemos definido qué es gestión de cambio. Entonces, miremos unas definiciones, una definición técnica, una definición en 5 palabras y con la que me voy a quedar, que es en una palabra, que es gestión de cambio, que esa es mi definición favorita. La definición técnica dice que gestión de cambio es la aplicación de un proceso estructurado y un conjunto de herramientas para liderar el lado humano del cambio y alcanzar los resultados deseados. Es decir, no hacemos gestión de cambio solamente para que la gente se sienta bien y sea feliz. No, la naturaleza de lo que hay detrás de gestión de cambio es alcanzar los resultados y sabemos que la gente es supremamente importante en ese proceso. Si hablamos de la definición de gestión de cambio en 5 palabras, es movilizar personas para alcanzar resultados. Esa me va gustando porque se va haciendo un poco más simple y parte de los principios de agilismo es la simplicidad, ¿no? Que mal no recuerdo. Y en una palabra que es mi favorita, adopción. Esta es la definición de gestión de cambio en una sola palabra, adopción. Y adopción no es otra cosa más que abrazar el cambio, que adoptar y aceptar las nuevas formas de hacer las cosas y lograr los resultados de los proyectos de transformación. Esta es la definición con la que me quiero quedar de gestión de cambio, es adopción. Gestión de cambio normalmente ha sido estigmatizado como la parte soft de un proyecto, pero realmente no es tan soft, sobre todo si pensamos un poco en esa respuesta a la pregunta inicial que hice, y era qué porcentaje del éxito de los proyectos dependía de las personas, de la adopción de las personas. Y les comenté que generalmente la respuesta es entre el 70 y el 90%, entonces no es tan soft hacer gestión de cambio. Además, gestión de cambio tiene método, está investigado, tiene estructura, tiene metodología, es algo que realmente está estructurado. ¿Vale? Bien. Volvamos entonces un poco a lo que mencionaba de lo que era el cambio y veámoslo gráficamente desde lo que sería un proyecto. Entonces, dijimos que un cambio era pasar de un estado actual a un estado futuro a través de un estado de transición y que esos cambios generalmente se formaban o se hacían a través de proyectos. Y los proyectos, para que sean exitosos, necesitan un lado técnico que es esa patica del banco que yo, el vértice del triángulo que mostré que decía Project Management, que es la parte que se encarga del diseño, del desarrollo y de la entrega de la solución, ya sea una solución tecnológica, un nuevo proceso, una nueva estructura, independientemente de cuál sea el tipo de cambio. Generalmente asociamos esto mucho a los desarrollos tecnológicos, pero no es el único tipo de cambio que vemos en las organizaciones.
Para que el cambio sea exitoso necesita también del otro vértice del triángulo, que es el lado humano, y es lo que hacemos en gestión de cambio, que se encarga generalmente de la aceptación, la adopción y el uso. Y pensemos aquí sí en un ejemplo, una herramienta tecnológica. La parte técnica del proyecto se encarga de diseñar, de desarrollar y entregar una solución que funciona perfectamente, ¿eh? Pero ¿qué sacamos o qué pasaría si nosotros instalamos la solución tecnológica en la organización y la gente no la usa? La gente no la adopta. Y seguramente esto que estoy diciendo los identifica a muchos de ustedes porque es la realidad día a día de las organizaciones. Se meten, que compran nuevas herramientas o que implementan nuevos procesos, hay nuevas metodologías, entonces la moda, wow, lo compramos, lo traemos a la organización, nadie lo utiliza. Entonces, en últimas, el ROI de ese proyecto pues termina siendo cero. ¿Eh? Un, una excelente gestión, un excelente desarrollo tecnológico o una excelente solución multiplicado por cero adopción es igual a cero ROI. A mí en matemáticas me enseñaron que todo número multiplicado por cero daba cero. Bien. Entonces, la sumatoria de estas dos disciplinas armonizadas, que son la gestión de los proyectos, independiente de con qué tipo de marco se haga, puede ser de los marcos tradicionales, el waterfall, en cascada, como los conocemos, o con marcos ágiles que hoy en día están tomando mucha más fuerza. Y esto unido a la gestión del cambio, finalmente lo que logra es los objetivos y los resultados alcanzados. Bien, ahora, ¿cómo se ve esto desde la perspectiva de los proyectos? Pues básicamente, acá esto es como una fotografía de cómo vemos el proceso de cambio a través de un proyecto que está, digamos, gerenciado, gestionado de manera convencional. Estas son generalmente, digamos, las 5 fases que comúnmente conocemos de los proyectos. Algunos varían un poco en los nombres, pero generalmente estas son las 5 fases: inicio, planeación, ejecución, control y cierre del proyecto. Y esto es lo que nos lleva en un proceso de cambio. Visto desde la perspectiva del agilismo es igual. Tenemos una fase inicial o un estado actual. Vamos a ir hacia un estado futuro, solo que lo vamos a hacer de manera iterativa y lo vamos a hacer a través de las diferentes releases o de diferentes incrementos que son producto, que vienen como consecuencia o producto de varios sprints. Entonces, esa transición se vuelve casi que en varios estados de transición y futuro que se van iterando hasta lograr algo mucho mayor. ¿Okay? Pero esta es como la fotografía vista desde la perspectiva de los proyectos del cambio. Ahora, les decía hace un momento que finalmente quienes hacemos posible las transiciones en las organizaciones somos las personas. Y acá comparto esta frase de Vince Lombardi que me gusta mucho. Vince Lombardi era porque ya murió, un entrenador de la NFL muy reconocido. De hecho, el premio del Super Bowl lleva el nombre del premio Vince Lombardi. Y sus frases se acuñaron mucho al mundo organizacional, aunque él era un coach pues, de fútbol americano. Y esta frase en particular me gusta mucho, que dice: los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Y básicamente lo que dice Lombardi es lo que vemos en esta imagen, y es que finalmente un proceso de cambio, sus 3 estados, realmente la sumatoria de muchos procesos actuales, de muchos procesos de transición y de muchos estados futuros. Cada uno de estos recuadros que están en la parte de abajo representan a una persona, a un individuo de la organización, que finalmente podemos tener tantos estados actuales como personas tengamos en la organización, tantos estados de transición como personas tengamos en la organización y tantos estados futuros como personas tengamos en la organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no acompañamos esas transiciones individuales, lo que vamos a encontrar es algo como esto. Y acá lo muestro desde la perspectiva del agilismo. ¿Y qué es lo que esto significa? Pues que si no acompañamos a las personas en sus estados de transición, lo que vamos a encontrar es un estado futuro muy distinto al que realmente nos soñábamos, al que realmente esperábamos o por el cual realmente estábamos trabajando. De ahí el porcentaje de fracaso de los proyectos. Ahora, esto se dice muy rápido, en 15 segundos lo dije, pero aterrizado a la realidad o al mundo corporativo de las organizaciones, ¿esto qué significa?
es un ROI más bajo y esto significa costos, esto significa dinero, pérdidas, menor obtención de los beneficios, mejoras no logradas y finalmente un estado futuro que no era el que nos esperábamos. Algo que yo diría que no está acá, pero que diría que es mucho peor todavía, es que creamos una historia de cambios de fracasados. Y eso en últimas termina afectando, pegándole muy fuerte a la credibilidad tanto de nuestros empleados o de los equipos y peor aún de nuestros clientes. Entonces, de ahí la importancia de acompañar las transiciones individuales, de acompañar el cambio individual. Entonces, ¿cómo podemos acompañar las transiciones individuales? Y acá quiero entrar ya al segundo punto de la agenda y quiero hacer un acercamiento muy rápido, muy general, un acercamiento metodológico a un modelo que ha desarrollado Prosa que es el modelo ADKAR. Seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de ADKAR. Es más, en paralelo a esta conferencia hay una conferencia que están dando sobre el modelo de ADKAR, pero permítanme contarles, no se vayan a ir para la otra conferencia, permítanme contarles acá de qué se trata esto del modelo ADKAR. ADKAR es básicamente, nos habla de los 5 elementos o de los 5 bloques que una persona debería transitar para lograr un cambio de manera exitosa. ADKAR fue desarrollado por un ingeniero, ni siquiera por un psicólogo. Uno pensaría como por la naturaleza del modelo que fue desarrollado por un psicólogo, pero en realidad fue desarrollado por un ingeniero americano que trabajaba mucho en implementaciones tecnológicas. Y este ingeniero, que se llama Jeff Hyatt, empezó a notar que aunque las soluciones tecnológicas eran las mismas, en algunas organizaciones eran exitosas y en otras fracasaban. Entonces él hace este gran interrogante y dice, bueno, ¿cuál es el factor diferencial entre una organización a otra? Notó que eran las personas. Y a partir de esto, con su espíritu ingeniero, obviamente, empezó a investigar y a partir de la investigación con más de 700 organizaciones que él inició, desarrolló el modelo ADKAR. Es un modelo con marca registrada de Prosa, pero es un modelo muy conocido. Ustedes si le dan ADKAR allá en Google van a encontrar bastante información y ahora más adelante yo les voy a dar un regalito de ADKAR. Y ADKAR en últimas es un modelo que sirve para gestionar el cambio a nivel individual, pero también que nos ayuda a escalarlo a nivel organizacional, porque en últimas se convierte en una herramienta y en un modelo que orienta nuestras actividades y, digamos, nuestras estrategias y nuestras tácticas cuando estamos haciendo gestión de cambio en las organizaciones. ADKAR es básicamente el resultado de una sigla, ¿sí? ADKAR realmente es una sigla, por sus siglas en inglés, obviamente, como les mencionaba, de los 5 pasos o los 5 elementos secuenciales que una persona debería transitar para lograr un cambio. Y el primero es el awareness. Entonces, la primera es de awareness, que es conciencia en español. Y básicamente lo que nos dice el awareness es que todo proceso de cambio inicia con responder la pregunta más básica que nos hacemos los seres humanos cuando iniciamos un cambio y es el por qué. ¿Por qué? Cuando nos dicen, por ejemplo, vamos a implementar SAP o un ERP o qué sé yo, ¿por qué? La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Siempre que nos van a cambiar algo, la forma en que hacemos las cosas, nos debemos preguntar el por qué. Y esto tiene que ver mucho, no solo con contar que un cambio está sucediendo, no, va más allá. Es encontrar las razones estratégicas del por qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo ahora, qué pasaría si no lo hiciéramos, cuáles son las consecuencias positivas y negativas hacer o no de hacer un cambio. Entonces, la conciencia tiene que ver con, de hecho, el primer factor de resistencia que se ha encontrado, se ha identificado, perdón, en las investigaciones como el factor número 1 de la resistencia de las personas es la falta de conciencia. Pero nosotros podemos ser conscientes de que un cambio es necesario. Oiga, sí, hacer este cambio es importante. Si no lo hacemos, pues pasaría tal cosa, nos enfrentamos a tal consecuencia o no aprovechamos esta oportunidad del mercado, qué sé yo. Pero eso no es suficiente para que logremos un cambio. Por eso viene el siguiente bloque que es el desire, el deseo. Y este deseo no es un deseo como, ay, yo desearía cambiar, ay, sí, yo desearía que implementáramos esto. Este es un deseo que está atado a la decisión,
a la decisión de participar en el cambio, de apoyar ese cambio. Dicho en términos coloquiales, de montarnos al bus, ¿sí? Yo puedo ser consciente de que el cambio es necesario, pero necesito el deseo, la decisión personal de apoyar ese cambio. Y este es uno de los elementos más difíciles en ADKAR de desarrollar, porque en últimas el deseo es personal y está muy atado a nuestras motivaciones intrínsecas. Y cada uno de nosotros somos mundos distintos y nos motivan cosas distintas dependiendo de nuestros contextos, de nuestras historias de vida, de nuestras realidades particulares. Entonces, a todos nos motivan cosas distintas y encontrar ese beneficio personal que trae un proyecto de cambio a veces no es tan fácil, pero hay formas de lograrlo, hay método para lograrlo. De ahí también el modelo ADKAR. Ahora, estas dos primeras etapas son las que comúnmente las organizaciones se saltan cuando están gestionando el cambio. Las tres que vienen de aquí en adelante son de pronto un poco más intuitivas y que generalmente hacemos o conocemos más como gestión de cambio. La K de knowledge o conocimiento tiene que ver con ese cómo hacemos el cambio. ¿Sí? Lo primero es el qué y el por qué. Ahora estamos hablando del cómo. ¿Cómo hacemos el cambio? ¿Qué nuevas habilidades necesito? Nuevos comportamientos necesito aprender, qué nuevos mindset necesito para poder hacer el cambio de manera efectiva. Y acá es donde normalmente las organizaciones pues envían a la gente a capacitación, pero nótese que muchas veces las organizaciones mandan a capacitación a las personas sin siquiera haber hecho ese proceso de conciencia y despertar esa motivación y ese deseo y esa decisión de participar activamente. Entonces, el conocimiento sí es importante, la capacitación, por supuesto, es importante, pero tiene que ser antecedida por la conciencia y el deseo. Ahora, todos sabemos que capacitar nos ayuda a transferir conocimiento, a adquirir nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, pero entre entre el conocimiento y la habilidad, que es nuestro siguiente bloque de ADKAR, pues hay un gap que debe ser cubierto, que debe ser cerrado y que solamente se logra con la práctica, con el hacer, con el día a día, con el acompañar a las personas, con el podernos sentar realmente y hacer las cosas, porque yo puedo aprender, yo por ejemplo, puedo ir a un curso y certificarme como Scrum Master, pero si salgo de ahí y no me integro a un equipo de Scrum y no gestiono un proyecto con el marco de Scrum, básicamente al mes ya se me va a olvidar, voy a tener nociones generales de lo que más me generó recordación durante el curso, pero probablemente no lo voy a poder hacer y cuando me llamen a que realmente tenga que implementar Scrum, pues básicamente ya no lo voy a poder hacer porque no tengo la habilidad para lograrlo. Y el último elemento del modelo ADKAR es el refuerzo. Y sabemos que todos los seres humanos tenemos una tendencia natural de volvernos a comportamientos pasados. A las viejas formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos en la zona de confort, pues es más fácil estar o regresarnos a la zona de confort. ¿Sí? Entonces el refuerzo tiene que ver con todas aquellas acciones que están encaminadas. De hecho, acá quiero mencionar algo y es que aunque el refuerzo aparece como la última etapa en la secuencia de ADKAR, realmente es una etapa transversal, porque ADKAR es secuencial pero no lineal. ¿Sí? Entonces, el refuerzo está presente en cada una de las etapas porque yo puedo hoy ser consciente y tener deseo y mañana viene una particularidad externa que hace que mi deseo, algo que me motivaba ayer para apoyar esto, ya hoy se fue. ¿Listo? Entonces, estos son de manera muy general los elementos del modelo ADKAR que he visto en el ciclo dentro de una organización y este slide lo puse con un propósito principal y es ver esa conexión que hay entre el bloque de habilidad, el resultado el resultado de los logros organizacionales, el resultado que esperamos de los proyectos. Y esto es muy intuitivo de explicar. ¿Por qué? Porque realmente cuando la gente desarrolla la habilidad de hacer las cosas de la nueva forma, cuando la organización comienza a capturar los beneficios organizacionales de ese proyecto de cambio. Antes de eso, la organización ha estado invirtiendo en plan de comunicaciones, en charlas de sensibilización, en el kick-off, en encuentros uno a uno, qué sé yo, en capacitación para desarrollar el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero es realmente cuando la gente desarrolla la habilidad, se sienta y opera de la nueva forma o con la nueva herramienta, que la organización puede empezar a capturar los beneficios. Por eso coloqué este slide allí.
Bien. Ahora, esta es una fotografía de cómo integramos AdCAD metodológicamente a un proyecto. Esta primera imagen nos lo muestra en un proyecto con una metodología tradicional, y es que básicamente AdCAD debe ir digamos, se armoniza con las fases del proyecto, pero se armoniza de una manera estratégica. No es que yo meto AdCAD o que por un lado gestiono el proyecto y por el otro lado gestiono el cambio. No, esos son dos disciplinas que, acuérdense cuando mostré la imagen de las dos flechitas, que deben ir en paralelo y deben ir armonizadas. Y si ustedes se dan cuenta acá, la ubicación de los bloques de AdCAD están ubicadas estratégica e intencionalmente en cada una de las etapas del proyecto. Y fíjense, por ejemplo, cuando llegamos a la fase de ejecución, los bloques de AdCAD que ya deberíamos haber cubierto para poder implementar. Y esto es lo que muchas veces no sucede. Llegamos ya a la implementación y la gente no tiene la habilidad, no ha tenido ni el conocimiento. Entonces, lo que uno se encuentra en las organizaciones es que envían un correo para citarlo a envían un correo el lunes, para citarlo a una capacitación el martes, para una salida en vivo el miércoles. Señores, esta no es la forma de gestionar el cambio, no es la forma de acompañar las transiciones de las personas, porque seguramente cuando entremos y demos el Go Live, se vuelve un fracaso el proyecto, porque la gente va a colapsar, porque la gente no tiene entendimiento de por qué lo está haciendo, la gente se va a resistir, porque la gente dice, no, déjemelo hacer en mi Excel, que yo ya lo llevo haciendo así muchos años y esa es la forma en que a mí me funciona y lo hago rápido, y etcétera, etcétera. Y un sinnúmero de argumentos, de objeciones que se manifiestan a través de la resistencia al cambio, y es cuando los proyectos colapsan. Pero veámoslo, esta me gusta más, la que voy a mostrar, veámoslo en un proyecto gestionado con un marco ágil. Y miremos también cómo AdCAD se ubica estratégicamente en diferentes fases o en diferentes momentos del proyecto. Y allí en esta fase de inicio hacemos, por eso está resaltado en un azul más oscuro, hacemos mucho más énfasis en la fase de conciencia y de deseo, donde despertamos esas razones estratégicas, pero también esas motivaciones a poder comprometernos con ese proyecto de cambio. Y luego, como lo vamos a ir iterando, vamos igual a hacer AdCAD en cada uno de estos sprints o el nombre que reciba en cada una de las metodologías o marcos. Y hay un énfasis particular en qué, ustedes lo ven ahí, en conciencia, perdón, en conocimiento y en habilidad. Claro, porque de incremento a incremento probablemente voy a necesitar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, porque en la medida que esto va mejorando, que se va iterando, pues ya no tengo que operar de la misma manera, sino que antes oprimía A, ahora tengo que oprimir A, B, y probablemente necesite A, B o C, entonces necesito nuevos conocimientos y habilidades. Pero sin embargo, fíjense que está sombreado los otros elementos de AdCAD, porque recuerden que AdCAD secuencial, pero no es lineal. Y refuerzo está allí también porque a mí se me puede perder la motivación y la conciencia de un sprint al otro. Yo en este primer sprint, en la primera entrega, en este primer incremento que me entregaron, súper bien, súper conectado, muy motivado, está chéverísimo, pero en el siguiente, le pusieron una cosita que ya como que me incomoda y como que incluso hasta pone en peligro la forma en como yo sé hacer las cosas, entonces ya no está tan chévere. Y en el tercero, pues peor aún. Entonces ya como que esto ya no está funcionando, era mejor como lo hacíamos antes, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de acompañar esas transiciones de una manera permanente. Y AdCAD tiene método y tiene forma de acompañar los procesos independientemente de cuál sea el marco, o los proyectos independientemente de cuál sea el marco que tú utilices, sea un marco o un modelo en cascada, o sea un modelo desde marco ágil, ¿vale? Bien, con esto voy a cerrar este primer gran, o el segundo gran capítulo que les presenté al inicio, pero no los voy a dejar ir sin darles un regalo. Y acaba nuestro primer regalo. Diana les va a compartir a través del chat. Yo no estoy viendo nada, no estoy viendo ese comentarios, si están diciendo este man está aburrido, lo que sea, porque estoy solamente viendo la presentación. Pero Diana sí les va a poder compartir a través del chat un link a través del cual ustedes pueden ingresar y descargar el ebook del modelo AdCAD. Ustedes descargan este ebook y a partir de que lo descarguen, cada 2 días les va a estar llegando un
resumen de cada uno de los elementos de AdCare. Entonces les va a llegar la guía de Ad, de la Awareness, la guía de Desire, de Knowledge, de Ability y de Reinforcement. ¿Y qué es lo que van a tener en esta guía? ¿Qué es cada uno de esos elementos? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los principales impulsores? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Cuáles son las tácticas más utilizadas y de mejores prácticas que puedes usar allí para impulsar cada uno de estos elementos? Porque obviamente les dije al inicio, acá estoy haciendo solamente un acercamiento metodológico súper general. Pero AdCare es un modelo estructurado, AdCare es un modelo que tiene cómo medirse incluso. Así que la invitación es a que puedan descargar este link, ingresar allí, descargar su ebook y seguir recibiendo la serie de AdCare en español. Además, es un súper regalo. Vale. Más adelante les voy a dar otro regalo, pero todavía no les voy a contar de qué se trata. Con esto voy a llegar a un segundo capítulo y que ya vamos cerrando porque nos quedan 10 minutos, que tiene que ver con ese enlace o con esa conversación que hay entre Change Management y Agile. ¿Cómo conversan estas dos disciplinas? ¿Cómo conversan estos marcos? ¿Cómo conversan estos dos enfoques para trabajar? Y acá les voy a contar un poco de la investigación que ha hecho ProSci con respecto a cómo se integra Change Management con Agile. Y esta investigación tiene un objetivo principal, que es el que estoy mostrando acá, que es básicamente descubrir e identificar los desafíos, las lecciones aprendidas, los consejos, las sugerencias para los profesionales como ustedes que trabajan para llevar el desarrollo interactivo a sus organizaciones, llevar toda esta filosofía del agilismo a sus organizaciones y también apoyar la adopción y el uso de iniciativas por parte de los empleados o de los clientes en proyectos que utilizamos con técnicas o con marcos ágiles de desarrollo iterativo. Entonces, esta investigación tiene dos partes. La parte 1 se enfocó principalmente en Change Management in Agile. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, ¿cómo hago gestión de cambio cuando estoy gestionando un proyecto con un marco ágil, como Scrum? Entonces, mi proyecto lo estoy desarrollando con Scrum. ¿Cómo hago gestión de cambio? Muchos dirán, no, pues en Scrum no se debería o no se hace gestión de cambio, es muy intuitivo, Scrum no incluye. No, les quiero contar que si hay una integración, si hay un método, si hay una forma de hacerlo y si hay una forma de acompañar las transiciones cuando estás liderando o gerenciando un proyecto desde Scrum o con otros marcos ágiles. Y hay una segunda parte que es en la que me voy a enfocar en realidad, porque obviamente el tiempo no nos alcanza para todo el despliegue. La primera tiene que ver mucho con el cómo, la segunda tiene que ver con el qué. Sí, en realidad debe haber sido presentado, tengo ahí un conflicto, porque no presentaron primero el qué y después el cómo, pero la investigación está organizada así que así la estoy presentando. La parte 2 tiene que ver con Change Management when moving from Waterfall to Agile. Básicamente es cuando quiero que mi organización transite de liderar o gerenciar sus proyectos de marcos tradicionales a marcos ágiles. ¿Cómo pasar de las metodologías tradicionales al agilismo en una organización? Y esta parte de la investigación a mí me encanta. Y yo quiero contarles un poco de los hallazgos de esta investigación. Me voy a enfocar aquí en esta segunda parte. ¿Cómo hacer gestión de cambio cuando estamos pasando a Agile? ¿Listo? Entonces les voy a presentar los principales motivadores, los principales impulsores en esta transición a la agilidad, los principales obstáculos que se encontraron, qué hacer de manera diferente, qué identificaron los participantes de la investigación para hacer de manera diferente la próxima vez y por último les voy a contar un poquito de cuáles fueron los niveles de adopción que hubo en estas transiciones hacia Agile. Lo que yo les voy a contar es un súper resumen, pero esta investigación ustedes las van a encontrar en la página de ProSci o en el regalito que les voy a dar más adelante, y allá van a encontrar obviamente todo el perfil de los participantes de la investigación, quiénes participaron, cuántas organizaciones, de qué industrias, con qué perfiles, etcétera, y toda esa data que es obviamente súper valiosa de entender para poder hacer una interpretación correcta de la investigación. Esto está contenido en este informe completo de ProSci, que es Change Management and Agile,
y que nos habla pues de la intersección o de la comunicación que hay entre liderar el lado humano del cambio y los desarrollos en procesos de Agile en los procesos. Bien, entonces comencemos por los motivadores, ¿sí? Las motivaciones principales, esto que ustedes ven arriba son básicamente unos comentarios de algunos de los participantes en los que no me voy a enfocar. Voy a contarles los tres hallazgos que se encontraron como principales motivaciones para transitar a marcos ágiles en una organización. El primero, por supuesto, es aumentar la velocidad de entrega. Todos sabemos que los marcos o las metodologías tradicionales pues son demasiado densas, demasiado pesadas y a veces no permiten unas victorias tempranas, no permiten unas entregas rápidas y ágiles que nos permitan ir avanzando e ir teniendo verdaderos incrementos, y en esto se enfoca mucho el agilismo, aumentar la velocidad de entrega, asegurar la satisfacción del cliente. Por supuesto, el agilismo, algo que tiene muy en cuenta es esa conversación, esa escucha activa a través de las historias de usuario, para saber identificar qué es lo que realmente mi cliente necesita. ¿Entiendes? El cliente como el que me compra o también como los empleados que van a utilizar una nueva herramienta dentro de la organización que estoy desarrollando a través de un marco ágil. Y la optimización de la eficiencia y la flexibilidad. Estos fueron como los tres hallazgos de las motivaciones principales para transitar a Agile. Los mayores contribuyentes, acá voy a pasar súper rápido porque no quiero que se me acabe el tiempo sin contarles toda la información. Los mayores contribuyentes a la transición exitosa a Agile, ¿cuáles fueron? Primero, asegurar un fuerte patrocinio ejecutivo, y se los mencioné cuando les mostré el triángulo, que el factor número 1 de éxito o de fracaso de un proyecto es el liderazgo ejecutivo activo y visible. Y transitar hacia Agile no es diferente, es un proyecto de cambio en últimas, es una transición que requiere nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos valores, y para abrazar eso, para adoptar eso, necesitamos también de un patrocinio ejecutivo que esté allí promoviendo, siendo vocero, siendo ese patrocinador efectivo del cambio. Y fíjense que fue el hallazgo número 1. Comunicación efectiva, por supuesto, que está muy atada al tema de la conciencia y del deseo. La comunicación nos ayuda mucho allí. La capacitación en Agile, por supuesto, y esto tiene que ver con el knowledge y el ability. No podemos transitar a hacer una organización Agile si no aprendemos cómo hacerlo. Y asegurar que los expertos en Agile participaran activamente del esfuerzo. Estos fueron como los 4 principales contribuyentes de los proyectos que fueron exitosos en su transición, o de las organizaciones que fueron exitosas en su transición de marcos Waterfall a marcos Agile. Esta es una data súper chévere, te las muestro, y la pregunta es, ¿tus patrocinadores entienden Agile? Y fíjense, básicamente, si ustedes suman los porcentajes desde los que no tienen ninguna comprensión de Agile a los que tienen algo de comprensión, estamos hablando del 83% de los patrocinadores. Y aten esta relación a lo que yo acabo de decir, o que he reiterado en varias veces, en varias oportunidades, y es que el factor número 1 de éxito de los proyectos o de una transición es el liderazgo y patrocinio ejecutivo. Entonces, ¿tiene alguna relación eso con el hecho de que más del 80% de mis patrocinadores no entiendan Agile? Y cuando habla de no entiendan Agile, no me refiero al cómo, sino al qué, a ese entendimiento estratégico de por qué transitar a Agile. Los mayores obstáculos para el éxito en la transición a Agile, y me quedan 2 minutos, vamos corriendo. Resistencia al enfoque ágil y no ver el valor. Por supuesto, todo proceso de cambio, la respuesta natural a cualquier proceso de cambio, independiente de cuál sea la naturaleza, es la resistencia. Y les conté también que el principal factor de resistencia es la falta de conciencia, es decir, la falta de entender el por qué lo estamos haciendo. Y eso es importante que tomen apuntes para cuando estén ustedes liderando la transición a Agile en sus organizaciones. El apego a los enfoques tradicionales, claramente. Estar en la zona de confort siempre es más fácil, yo ya lo conozco, lo sé hacer, he tenido éxitos y fracasos también, pero finalmente es la forma como me muevo como pez en el agua. Entonces, ¿por qué dejarlo de hacer así si hasta el momento, pues, mal que hubiera funcionado? Falta de patrocinadores ejecutivos fuertes, aquí ya no requiere explicación porque lo he dicho varias veces, y miedo al fracaso, que también es una respuesta natural. Y yo confieso, por ejemplo, cuando a mí me invitaron a certificarme como Scrum Master, yo decía como, a mí no me suena mucho esto de los proyectos ágiles y que el sprint máximo a 30 días, etcétera, etcétera, esa vaina como que me daba miedo. Yo decía, no,
porque había un sesgo, obviamente, desde mis paradigmas como profesional del cambio. ¿Qué tan severa fue la resistencia? Básicamente, acá muestra que más del 80%, casi que, mire, sin resistencia, solo el 2%, es decir, que el 98% tuvo resistencia. En mayor o en menor medida hay resistencia y la resistencia se puede gestionar. ¿Qué hacer diferente la próxima vez? Crear un plan de gestión de cambio, crear el buy-in, que es como adoptar ese deseo de abrazar el cambio en los grupos impactados, ofrecer más coaching en Agile, así que aquí los Agile Coach tienen bastante trabajo por hacer. Estos fueron los 3 hallazgos de qué hacer diferente la próxima vez. Y acá, bueno, esta es una data que igual van a ver en el segundo regalo que les vamos a enviar ya para cerrar este espacio que acaba de terminar. Y Diana, por favor, compárteles en el chat del grupo el link que nos va a llevar al artículo que acabamos de publicar sobre la conversación que hay entre gestión de cambio y Agile. Y en este artículo ustedes van a poder descargar de manera gratuita el summary de la investigación, un documento en PDF donde van a tener esto que yo les conté, pero muchos más hallazgos que encontraron en muchos más temas en cómo gestionar el cambio cuando hacemos un proyecto con Agile y cuando queremos transitar también a Agile. Listo, Iván. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Se quedaron los links, los datos de contacto de Iván. Y pueden ingresar ahí, copiar el link y dirigirse a ellos. Muchísimas gracias, Iván, por el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y sigan con nosotros en las siguientes charlas. Que estén muy bien. Gracias, Diana, y gracias a todos. Un abrazo fuerte para todos.